Y esta pregunta es una de las más frecuentes en el medio cristiano y entre las más difíciles de responder acerca de la vida sexual de la pareja cristiana. Es quizás una de las cuestiones sobre las que más dudas tenemos los cristianos, y antes para responder, quiero decir que tenemos que abordar el problema primero con legitimidad. No hay vergüenza, no hay deshonor en querer saber sobre eso, y sé que muchos cristianos tienen dudas sobre el sexo, quieren aclarar tus dudas porque quieren honrar al Señor. Quieren tener una relación sexual limpia, pura, y no quieren tener sus conciencias culpables de algún pecado. Por tanto, la duda es legítima. En segundo lugar, me gustaría que este asunto sea tratado con el máximo respeto y de reverencia. Desafortunadamente, la mayoría de los sacerdotes y religiosos que abordan este tipo de temas o cuestiones, lo hacen con gran irreverencia y falta de respeto. En este canal, estamos comprometidos con la palabra de Dios, y no decimos cosas sin respaldo bíblico. No nos oirán expresar opiniones propias ni de terceros, también traeremos los extractos bíblicos en cuestión para que puedan aclarar sus dudas con sus propios ojos. Al fin y al cabo nuestro objetivo también es hacer que cada uno de ustedes lea más de la Biblia. Si esto tiene sentido para ti y te gusta el video, te pido que le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con personas que puedan estar interesadas en el tema. Ahora pongámonos manos a la obra. El sexo es algo sagrado, creado por Dios, es algo que honra y glorifica a Dios. Por lo tanto, debe ser tratado sagrado. Sobre este tema encontrarás dos escuelas y dos opiniones, muy diferentes unos de otros. Uno se dirá que es una práctica absolutamente pecaminosa, mientras que el otro dirá que no. No hay apoyo en las Escrituras para decir que es pecado, colocando así el tema en una dificultad aún mayor. Los que juzgan que es pecado, dicen que el cuerpo fue hecho anatómicamente por prácticas sexuales realizadas en molde extremadamente limitado y adecuado, solo y únicamente con el encuentro de genitales. Usan el argumento de que los genitales fueron hechos para dar y recibir placer, y que usar genitales en otro lugar de otra manera que el uno con el otro constituye pecado. Otros usarán textos de Salomón, por ejemplo, que dicen deleitarse en los pechos de tu mujer. Sí, esto es bíblico. Bueno, sabemos que los senos femeninos son hechos para niños que amamantan. Por eso, a través de las palabras de Salomón, dice que hay otras formas en las que se pueden utilizar, lo que implica que otras partes del cuerpo sirven, no solo los genitales, también para el placer sexual. En contra, en este escenario, quiero traer mi respuesta. Acerca del sexo anal, la Biblia es exacta, es pecado porque está en contra del uso natural del cuerpo, como dice en Romanos, capítulo 1. Dado que la mujer tiene su propio órgano para ello, ¿por qué un hombre tendría que someterla a este tipo de actividad, si no fuera por el sadismo? Es el placer de infligir dolor, enseñado en historias pornográficas y alimentado por la ilusión de desviaciones de comportamiento de falsa intimidad, lo que dicta que si tratas brutalmente a tu pareja, lograrás placer. Esto roza la locura. Los estudios realizados en centros de orientación familiar, al analizar traumas y lesiones entre parejas, dejan clara la estrecha relación entre el sexo anal y el sadomasoquismo. Esta desviación de comportamiento va en contra de la máxima bíblica de que no debemos hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos, como leemos en Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por el contrario, mostrar cómo el sexo no puede ser egoísta y debe apuntar antes de dar placer a la pareja, la Biblia enseña que marido y mujer, mutuamente, deben concederlo debido al ser amado, llegando a un consenso al exponer la forma en que les gustaría ser acariciados, apuntando al deber de satisfacer el deseo sexual por el otro, dentro de condiciones físicas y psicológicas que son naturales, como leemos en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 3 a 5. Siguiendo hablando del placer, recordemos que es del relato de Sodoma y Gomorra en el Génesis, capítulo 19, versículos 4 a 5, con una historia paralela en Jueces,
capítulo 19, versículo 22, de donde proviene el término sodomía, que indica la práctica del sexo anal entre parejas masculinas. La Biblia se opone a cualquier cosa similar. En Levítico y Deuteronomio hay citas claras contra las relaciones sexuales no heterogenitales, considerándolas abominables a los ojos de Dios, punibles incluso con la muerte. Por lo tanto, la práctica del sexo anal está prohibido en Escrituras, comparado con el pecado de sodomía. Ahora mismo, acerca del sexo oral, no tenemos textos muy claros para esto. Tenemos algunos que pueden ayudarles con esta pregunta tan difícil, primero en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que dice venerable es el matrimonio, o sea, digno de honra, honorable es el matrimonio, pero a los inmundos y adúlteros los juzgará Dios. Significa que el acto conyugal, la intimidad sexual de la pareja debe ser libre de impurezas. En el contexto hablando de adulterio, no solo ese es el problema hoy. Estas relaciones con muchos elementos de la pornografía, la cultura secular, esta erotización de la sociedad, son insertadas en la relación sexual, empañando así el coito. Elementos de pornografía, y muchas veces el marido, los hombres buscan en las mujeres lo que consumieron durante años en pornografía o prostitutas. Por lo tanto, la relación matrimonial debe ser protegida de estos impurezas, blasfemias y elementos malignos. Eso obviamente se trata de sexo anal, así que ahí tenemos la primera pista, las relaciones sexuales tienen que ser puras. Pero cuando vamos a el libro de los Cantares, que trata de la relación de Salomón con su novia Sulamita, hay textos allí dedicados a las relaciones sexuales. Los textos no solo abordan la relación en sí misma, sino también muestran muchos juegos previos, con caricias, y el libro de los Cantares cita pasajes hablando de genitales masculinos y femeninos, cuerpos desnudos, senos acariciados, demostrando que la relación, la actividad sexual no se limita solo a penetración, pero también caricias que involucran otras partes del cuerpo. Si él habla de genitales masculinos y femenino, de los senos, que pueden ser acariciados, besados, hay una apertura para decir que el sexo oral puede ser válido en este sentido. Ahora, hay otro texto que ayuda, y creo que él es el principal. En Pedro, capítulo 13, dice, ustedes, maridos, cohabiten con sus mujeres con comprensión, dándole honor como vaso más frágil. Si la palabra convivencia es de vivir una vida común en casa, el día a día que involucran relaciones, luego se puede tener relaciones sexuales con comprensión, con sabiduría, con gracia, con amor, teniendo en cuenta que ser nada impuesto. Y el otro texto, para cerrar, en 1 Corintios, capítulo 7. Una porción está destinada a las relaciones sexuales, y Pablo enseña que los maridos y las esposas deben tener relaciones sexuales o dejar de tener con consentimiento. Así que mantén esta palabra, consentimiento, para relaciones sexuales practicadas o abandonadas. La práctica debe hacerse con mucho cuidado. Las partes deben estar de acuerdo, entonces creo esa es la respuesta al sexo. Si es algo espontáneo, genuino, si ambos reconocen el placer en esta práctica y ambos están de acuerdo, o es algo que uno de las partes no quieren, creo que es pecado si una de las partes es obligada, presionada, coaccionada a hacerlo, y solo lo hace a través de actuación. Esto constituye pecado, sin embargo, pero si hay consentimiento de ambas partes tienen la conciencia tranquila sobre esto, y ambas partes entienden que esto mejora la relación, creo que no hay problema en ese sentido. Sin embargo, es muy privado, así que yo diría que debería juzgar caso por caso y hablar con su representante de la iglesia. Esto debe ser personal, íntimo para cada pareja. Espero haberles ayudado con esta respuesta y que Dios los bendiga.